presenta wowmx.tv. ¿Cómo está, querida audiencia? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando totalmente en vivo desde todas nuestras plataformas, ya sea por YouTube, por www.wowmx.tv, por Facebook, por también Twitter. Entonces, pues muchas gracias. Yo soy Carol Orozco de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Y bueno, en este último programa de este año, la verdad es que yo estoy feliz porque vamos a tratar un tema padrísimo y por supuesto vamos a tener nuestras cápsulas, ya saben, la cápsula literaria con Eurídice Román de Dios, vamos a tener nuestra cápsula académica con la doctora profesora del Colmex, Judy Domínguez, también vamos a tener nuestro Cineminuto con el profesor investigador de la UAM Coajimalpa, Carlos Saldaña, que hace junto con la Cineteca Nacional, y finalmente nuestra cápsula viajera con Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo. Y como les decía, pues en este último programa de este año, yo estoy con el corazón ensanchado porque hemos logrado sobrevivir a esta pandemia con el programa, porque gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, pues hacemos posible este programa y pues bueno, ya estamos totalmente en vivo desde el estudio, lo cual a nosotras y a nosotros nos hace muy, muy felices. Y bueno, como ustedes seguramente han estado viendo a lo largo del día, pues hemos estado promoviendo el programa de hoy, que es Derechos Laborales. Y vamos a tener a un invitado de super lujo, porque él pues es nada más y nada menos que el presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces imagínense, o sea, tener a un magistrado presidente como él, pues no cualquiera, me refiero al doctor Plácido Humberto Morales Vázquez, y ya en unos minutitos viene para acá. Y el tema, por supuesto, es derechos laborales, querida audiencia. Si de repente tenemos duda, ¿no?, de que alguien nos despida, no sabemos nuestros derechos en nuestros trabajos, pues bueno, esto va a estar muy interesante. Por supuesto, también decirles que pues nos estén marcando. En un momento más vamos a dar el teléfono para que ustedes, si tienen preguntas, si tienen dudas, pues nos hagan favor de estar escribiendo estas preguntas para que nos las pasen todo nuestro personal y con eso pues podamos ir desahogándoles. Y antes de que presentemos al magistrado, déjenme decirles, querida audiencia, que tenemos también una invitada experta y es especialista en derecho laboral. Pero además déjenme decirles que si bien el derecho laboral es sumamente amplio, ella es experta en algo que es derecho laboral, pero de sindicatos. Entonces, si de repente tenemos también esas dudas de qué onda con los sindicatos, cuáles son los derechos, si las personas que nos están viendo son sindicalizadas, sindicalizados, pues bueno, este programa les va a encantar. Ella además tiene su especialidad en derecho laboral en la máxima casa de estudios, que es la UNAM. Entonces, a mí me da mucho gusto contar aquí con la licenciada, próximamente maestra y doctora, estoy segura, Michelle Azuara. ¿Cómo estás, querida Michelle? Muy buenas tardes. Muy bien, Carol, no sabes cómo me alegra estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. Me siento muy honrada, de verdad. No, hombre, al contrario, porque además, bueno, tú muy jovencita y desde chiquita muy experta y en estos temas, siempre pues incursionando en las cuestiones de derecho y además, repito a la audiencia, derecho laboral y además de sindicalizados. Pues mi destino me llevaba al derecho y luego me llevaba al derecho sindical, al derecho obrero, ¿no? Te comentaba y otras bambalinas, ¿no?, que vengo de una mamá sindicalista, ¿no?, que cuando entro al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a hacer mi servicio social, me toca estar con un magistrado representante de los trabajadores, después con una magistrada representante de los trabajadores. Imagínate, una magistrada líder de un sindicato, pues es algo sumamente impresionante, ¿no, Carol? No, por supuesto. Y a ver, mira, yo la primera pregunta, porque además yo quisiera, ¿no?, tú como mujer, como joven, como abogada, pues que nos abrieras, ¿no?, como dicen, el telón en lo que llega el magistrado presidente del tribunal, que nos hablaras un poquito en un lenguaje, por supuesto, muy ciudadano. Nosotros lo hemos dicho aquí en el estudio, pues nos ven muchísimo tipo de público, ¿no? Nuestra audiencia es muy vasta, es de muchas partes, además, pues no solo de entidades federativas de México, sino de muchas partes del mundo. Entonces, en un lenguaje muy ciudadano, que nos hagas favor de explicar qué es el derecho laboral,
cómo se distingue el derecho laboral, en concreto con el tema de los sindicatos, y además supongo que hay diversos tipos de tribunales. Entonces, que nos expliques un poquito cuál es la diferencia, por ejemplo, de este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con otros tribunales, para que nuestra audiencia pues pueda distinguir eso, y además, bueno, también darnos tus datos de contacto, por si alguien el día de mañana ocupa, que no sé, que te marque y, oiga, a ver, yo soy sindicalizado, asesóreme. Ya me despidieron, quiero hacer una huelga. Sí. Para eso estamos, compañeros. Pues yo siempre me he dirigido a todas las personas como compañeros porque pues nací en una situación totalmente de obreros, ¿no? En una situación totalmente de compañerismo, ¿no? Claro. Pues el derecho laboral es un derecho social. Es parte de la rama del derecho social. Es una rama que protege principalmente a la base trabajadora, ¿no? Dice, ¿por qué siempre gana el trabajador? Pues porque la carga de la prueba en los juicios siempre la tiene el patrón. El patrón, claro. ¿Por qué? Porque el trabajador por su naturaleza siempre es más indefenso. No cuenta con las características económicas, no cuenta con la asesoría necesaria, ¿no? Si bien es cierto que hay muchas procuradurías, luego los trabajadores desconocen la existencia de estas procuradurías, ¿no? Entonces, por eso es que el derecho del trabajo es un derecho que está más inclinado al trabajador, ¿no? Entonces, el derecho laboral es sumamente noble. Es una rama del derecho que yo he dicho que siempre que es para bien de toda la clase obrera. Y bueno, ¿cómo se divide esta? Se divide conocemos el artículo 123 constitucional cuando nos preguntan los exámenes desde que estábamos, yo que en tercero de primaria, me daban mi libro de cívica y ética, y ahí venía, ¿no? El 123 era el constitucional, y te decían que era el derecho del trabajo. Pero el derecho del trabajo se divide en dos apartados, en el apartado A y en el apartado B. En el apartado A vamos a encontrar todas esas empresas, ¿no? Cuando corren a un trabajador de la Coca, del Bimbo, de alguna empresa privada, ¿no? De la iniciativa privada, de la iniciativa privada, exactamente. ¿Y qué pasa cuando despiden a un trabajador que, no sé, labora, que te gusta en la Secretaría de Economía, ¿no? En el gobierno de la Ciudad de México? Ahí es apartado B. Por eso se diferencia entre apartado A y apartado B. Si bien es cierto, ha habido muchos intentos de reformas para estos, porque si no hay trabajadores ni de primera ni de segunda, claro, ¿no? Lo cierto también es que no se han logrado, ¿no? Que está dividido el tema y que fíjate que los trabajadores burocráticos son una clase olvidada. Claro. Son la clase olvidada porque son los que dependen totalmente del presupuesto del gobierno. Una empresa como sea, aumenta sus ganancias. El gobierno pues va en base totalmente a los impuestos, ¿no? Que generamos día con día. Entonces, bueno, en el apartado B vamos a encontrar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que ya escuché que está invitado el magistrado presidente, me va a dar mucho gusto saludarlo aquí. Y él preside ese tribunal, y en el apartado B van a haber diversos asuntos, asuntos individuales, que son los trabajadores al servicio del Estado, que están en diversas dependencias o en alguna secretaría de Estado, y también van a haber los asuntos colectivos. En los asuntos colectivos van a encontrar los registros sindicales. Resulta que para que un sindicato nazca, debe de haber 20 personas que se asocien y que quieran formar un grupo. O sea, la característica, perdón, es 20 integrantes. 20 integrantes mínimo, pero que tengan como fin común la mejora de las condiciones laborales de trabajo. Es decir, tú quieres mejorar tus condiciones laborales, por favor, Carol, haz un sindicato. Claro. En tu programa aquí haz un sindicato, ¿no? Entonces, haces un sindicato, pero no es nada más de que yo, Carol, o yo, Michelle, voy a hacer un sindicato. No, tengo que solicitar la anuencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, si es apartado B, ¿no? ¿Qué es la anuencia? Va a ser como nuestra acta de nacimiento, que es la toma de nota, ¿no? Voy a decirle, ¿sabes qué, tribunal? Ya cumplí con los requisitos de la ley, ya somos más de 20 trabajadores y queremos formar un sindicato. Fíjate que muchos años esto estuvo muy detenido porque no había una libertad sindical como lo marca el convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo, donde dice que todos tenemos la libre sindicación. Nuestras leyes de 1963, la ley burocrática, no tenía esa reforma que apenas se creó el 1 de mayo del año 2019, donde nos dice, ¿sabes qué? Puede haber muchos sindicatos. Antes solamente había un sindicato por dependencia. Tú ibas al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y decías, ¿cuántos sindicatos tiene Gobernación? Uno. Era la regla, solamente uno. Entonces, cuando toman en cuenta la entrada en vigor del convenio 87 y del convenio 98 actualmente, dicen, ¿sabes qué? La libertad sindical es lo máximo y vamos a ver que se hagan los sindicatos que quieran. Entonces, actualmente puedes conformar 1, 2, 3 sindicatos en una sola dependencia.
Qué interesante. Ya no está limitado este derecho. Porque además como que de esta manera hay más equilibrio, ¿no? De repente también puede ser que si solo hay en algún lugar un solo sindicato, pues no haya esa misma libertad. A lo mejor hay el trabajador, la trabajadora quiere decir, oye, pues a mí no me interesa este sindicato, hay otro que me gusta más. O sea, como que permite ese equilibrio. Sí, y si bien es cierto, permite ese equilibrio, también lo cierto es que el sindicato mayoritario, que hay una característica, siempre va a tener la mano en el sartén. Porque este sindicato va a ser el que va a hacer la negociación de las condiciones generales de trabajo, ¿no? Que le van a tomar únicamente en cuenta, ¿no? Porque la ley burocrática es muy clara. Te tomaré en cuenta, sindicato, sin embargo, no estoy obligado a hacerlo. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, te estoy tomando en cuenta, te escucho, sí quiero, pero en sí, mi única función como sindicato nada más va a ser que me tomen en cuenta, pero las dependencias, personas que presentan las condiciones generales de trabajo, únicamente tomando en cuenta la voz de la base trabajadora representada a través de su sindicato. Ahora, Michelle, a mí me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿no? Desde todo el expertise, ¿no? que tienes del tema de sindicatos y de este derecho. A ver, ¿qué retos ustedes ven? Esto que nos comentas, ¿cómo está México a nivel, digamos que internacional? Eso sería muy interesante. Aunque te dejo la pregunta, porque ya aquí estoy viendo que el productor me dice así de, ya vete a corte, ¿no? Entonces, te voy a dejar la pregunta para que nos seas malita, en un minutito nos hagas favor de contestar, y de ahí vamos a un corte comercial, querida audiencia. Claro que sí, Carol, con mucho gusto. WowMX.tv. WowMX.tv. Wow. WowMX.tv. Wow. 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 WowMX.tv. Wow. 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 WowMX.tv. 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 Wow.
Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Muchas gracias por estar sintonizándonos totalmente en vivo desde www.wowmx.tv, asimismo en Facebook, en Twitter, por supuesto en YouTube, así es que gracias, gracias, gracias. Y bueno, con este tema que estamos hablando acerca de los derechos laborales, déjenme decirles que además ha sido un éxito porque ya tenemos ahorita nuestra primer pregunta. Me voy a permitir además dar el teléfono para que a todas aquellas personas que nos quieran hacer más preguntas, comentarios, sugerencias, es el 56 33 36 65 43. Escríbanos con un mensajito al WhatsApp, ahí les vamos a desahogar todas las dudas. Y en este caso, mi querida Michelle, yo te hacía una pregunta antes de irnos a este corte que me decía aquí el productor, y la pregunta era que pues tú nos explicaras cómo está este tema de la materia internacional, cómo ves a México, cuáles son los retos que tú veías, pero además que nos puedas contestar esta pregunta que es, ¿por qué hay tanta corrupción en los sindicatos de México? Nos pone saludos de Flor Ramírez. Adelante, por favor. Bueno, yo puedo decir que el tema de la corrupción es un tema siempre muy, pues muy comentado, muy criticado, pero es en todos los ámbitos, no nada más en los sindicatos, ¿no? Sin embargo, sí les he de decir que ahorita con las actuales reformas, ¿no? En materia de transparencia y rendición de cuentas, los sindicatos ya están obligados a rendir cuentas, ¿no? Sobre en qué gastan el dinero y a dónde va el dinero. Entonces, estos temas de fiscalización, los sindicatos los han llevado muy bien. Si bien es cierto, estamos en una transición, se está llevando muy bien. Esto va de la mano totalmente de los tribunales, ¿no? Obviamente, con el tema de transparencia, ¿no? Que hay autoridades de transparencia como el INAI, ¿no? Entonces, los sindicatos rinden sus informes también al INAI, ¿no? Entonces, tendríamos que precisar qué tipo de corrupción, y a veces ni siquiera es corrupción directamente de los sindicatos, ¿no? Yo siempre he dicho que el poder no es... Corrompe. El poder corrompe, ¿no? Pero a veces no viene la corrupción de donde pensamos, ¿no? Entonces hay que a veces informarnos bien, ¿no? A mí luego me dicen, oye, que por ejemplo yo que represento al Estunam, ¿no? Que venden plazas, le digo, pues el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, que es el secretario general del Estunam, dice, por favor denuncien, ¿no? Nosotros estamos en contra totalmente de esas prácticas. Sí, claro, por supuesto. Y en el tema, para finalizar, porque además ya tenemos aquí a nuestro invitado y me va a dar mucho gusto saludarle ya que empecemos también con la entrevista con él, pero para finalizar, de tu perspectiva, ¿cuál es el gran reto que tenemos dentro de los derechos laborales de los sindicalizados? Pues mira, ahorita cumplir con la reforma del 1 de mayo de 2019, ¿no? Que estamos en plena transición. Yo ya había al magistrado presidente del tribunal que se puso las pilas, ¿no? Que ahorita con las elecciones del CENTE está mandando un verificador en cada elección, por cada sección, y eso es muy importante. Algo que parecía totalmente imposible, ¿no? Yo que fui pasante, ¿no? en el servicio social en el tribunal, hay menos de 1,000 personas que son trabajadores del tribunal. Y cubrir sindicatos tan grandes como el del CENTE, que es el primero, ¿no? Es sorprendente. Entonces yo felicito al magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez por esa gran labor y felicito de antemano a todos aquellos secretarios generales que están haciendo todo por acoplarse a la reforma. Muchas gracias. No, Carmen. pues al contrario, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la primera vez que nos hagas favor de venir aquí a Hilando Contextos, que es por supuesto tu casa. Y bueno, querida audiencia, nos vamos a ir a este corte comercial y vamos con nuestra cápsula que nos manda nuestra experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios, para ya, pues ahorita, por supuesto, presentar y saludar y tener una charla maravillosa con nuestro magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Vamos, querida audiencia. Saludo al público de Hilando Contextos. La literatura es una entrada al lenguaje como ampliación, un ensanchamiento de la mirada, una expresión de la memoria y del olvido, la mira con la que nos aproximamos al mundo, pero es también la irrupción en una zona de riesgo, ese riesgo que porta el despliegue de la creatividad, nos dice Daniela Eltit, escritora chilena multipremiada. Ella dice que es un peligro acarreado por las posibilidades de la imaginación que la letra desdobla, donde cada lector elabora una interpretación que irradia de manera impredecible en otras lecturas y en su propia forma de observar y habitar los días. La literatura, nos dice Daniela Eltit, es justamente eso,
una ampliación, la apertura de una visión periférica y la entrada a una zona de riesgo. Hoy les leeré un poema titulado En la historia de tu cuerpo. En cada instante todo sucede, tanto tiempo y es apenas una gota en la historia de tu cuerpo. El verso nace, cubre el vacío de la estación de trenes. Perdida en un día sin nombre, tu blanco vestido de neblina es canto de arpa. La piel de mujer divaga con sus dos almas por el mundo, coloca la mente en su sitio. El cuerpo evaporado hace su nube, deambula hasta encontrar los ojos de la memoria. Nada nos pertenece, ni yo misma siempre en movimiento. A veces te observo, otras te olvido desde mi espejo. Hasta pronto. Gracias. Querida audiencia, ya estamos aquí en Hilando Contextos y bueno, pues yo le voy a pedir al productor que por favor abramos cámara porque ya contamos aquí con el doctor Plácido. ¿Cómo está? Muy bien, Carol, mucho gusto. Muchísimas gracias porque Muy grato. sabemos que está usted siempre súper ocupado. Ser el magistrado presidente de un tribunal como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues bueno, evidentemente siempre están cargados de muchísima, ahora sí que muchísima chamba, muchísimo trabajo. Pues sí. Pero muchas gracias. Gracias por la entrevista, Carol. Oiga, a ver, cuéntenos. La verdad es que aquí, pues en Hilando Contextos, que siempre entrevistamos a grandes personalidades, siempre les preguntamos que nos platiquen de su trayectoria, ¿no? Entonces, usted, bueno, ser magistrado presidente, por supuesto, no es fácil, ha sido una trayectoria de muchos años. Platíquenos cómo empezó usted, cómo fue que llegó a ser ahorita el magistrado presidente y de esa gran trayectoria, pues para que el público sepa cómo usted ha ido evolucionando, qué cargos ha tenido, porque además, bueno, pues usted tengo entendido que es de Chiapas, entonces eso orgullosamente chapaneco, la comida tan rica, la cultura tan rica. Y bueno, platíquenos, por favor, doctor. Bueno, ya le iba a contestar humorísticamente, pero mejor se lo contesto formalmente. ¿Cómo es que estoy aquí? Pues yo he andado en la vida pública, en la administración pública relativamente, en la actividad política plena. Y de hace muchos años abracé la causa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hace muchos años. Y ahora en plena campaña, él me invitó a sumarme a su grupo de trabajo, y estuve asistiendo a unas reuniones donde conocí a los que muchos eran actores o son todavía, ¿no? Es ya la vorágine del ejercicio político, a unos los ha desplazado, a otros los ha robustecido, han llegado otros, y yo pedí estar en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje porque es el único tribunal que el presidente de la República nombra sin que tenga aprobación de ninguna de las dos cámaras, como el caso del común de los magistrados. En el caso del presidente del tribunal es un nombramiento del Ejecutivo porque lo nombra el jefe de Estado, a quien habrá de asegurar la justicia para los trabajadores al servicio del Estado. Así es la naturaleza de ese tribunal. Ese tribunal tiene una representación de los trabajadores agrupados primero en una federación, ahora en dos federaciones, y una representación del gobierno. Y los presidentes de sala que podríamos decir que son de carrera jurisdiccional, y el presidente que lo nombra el presidente de la República. ¿Por qué en este tribunal es así? Yo creo que quienes lo diseñaron pensaron en los equilibrios de intereses. Claro. Porque, por un lado, los sindicatos procesan la parte colectiva ahí en el tribunal. Michel Azuara decía hace un rato que ha observado que estamos desarrollando las elecciones del CENTE. Bueno, sí, amerita que el tribunal observe las elecciones del CENTE porque es un sindicato muy, muy numeroso. Bueno, ahí estoy por esa decisión, ese nombramiento del titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador. Oiga, pues qué interesante, la verdad, fíjese cómo pues ha tenido, ¿no? La vida lo ha llevado a tener la oportunidad de estar ahí y pues la verdad ahorita nos va a ir contando de todos los retos que usted ve. Pero bueno, si le parece, vamos a ir a un corte comercial, querida audiencia, que el tiempo está rapidísimo pasándose. Vamos ahorita, además del corte comercial, a nuestra cápsula del Cine Minuto. Recuerden que el profesor investigador Carlos Saldaña de la UAM Coajimalpa, junto con la Cineteca Nacional, hacen cada año este Festival Internacional del Cine Minuto. Así que vamos a ese corte comercial, este Cine Minuto, y regresamos aquí con esta importante charla con el doctor Humberto Morales Vázquez. Órale, güey, despiértate ya. Órale, ponte a chambear. Sí, ya Pero voy. muévete, güey. WowMX.tv. WowMX.tv. Wow! 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 WowMX.tv. Wow! 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 WowMX.tv. Wow!
Wow MX.tv. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, esperemos que les haya gustado ahorita las dos cápsulas que tenemos, que acabamos de pasar, que es la cápsula literaria y por supuesto el Cine Minuto. Decirles que le escriban a Eurídice Román de Dios, por si a ustedes les gusta todos estos temas de la creación literaria, ella da unos talleres maravillosos. Asimismo, vayan a la Cineteca Nacional, acudan a toda la programación que tiene la Facultad de Comunicación ahí en la Huancoajimalpa y escríbanle, por supuesto, al profesor investigador Carlos Saldaña. Y bueno, aquí con nosotros, por supuesto, en esta entrevista con el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el doctor Plácido Humberto Morales Vázquez. A ver, doctor, a mí me gustaría varias cosas. Primero que nada, que nos platique. Usted es chapaneco, pero que vive, o sea, ya es más chilango porque vive acá. Cuéntenos un poquito de cómo ha sido su trayectoria de ir y venir con estos trabajos que tiene. ¿Cuáles son los retos que tiene, por ejemplo, el tribunal? Yo soy un chapaneco que no deja de serlo. En ningún momento lo dejo de ser. Trabajo aquí, pero sigo viviendo allá. Como un día yo trabajaba, haciendo algunas anécdotas. Era yo secretario de Pesca y Acuacultura del gobierno del estado. La secretaría estaba en un municipio que se llama Tonalá. Entonces me dijo alguien, ¿vives en Tonalá? No, le dije, trabajo en Tonalá, tengo domicilio en Tuxtla, pero vivo en Coita. Lo que es vivir. Entonces yo trabajo aquí en la Ciudad de México y sigo viviendo en Coita. Coita es Ocosocuautla, de Espinosa, Chiapas. De ahí soy yo. De ahí fui presidente municipal hace 40 años, que ahí empecé en la vida pública. En ese tiempo nomás tenía yo ese anhelo de la vida política, vamos a decir no pública. Claro. La vida política. Pero luego el destino me llevó por un lado, por otro, y por otro yo estoy aquí. Entonces soy un chapaneco que ama la Ciudad de México, que vive en la ciudad. Yo aquí estudié en la Ciudad de México, en la Facultad de Derecho de la UNAM. O sea, usted es abogado, pero alguien también me decía, pues obviamente político, historiador, ¿no? Yo creo que en este país el que no es político no consigue ni un juego de placas para taxi, ni un permiso para un cargo ambulante. Entonces tiene que ser político. Bueno, afortunadamente va cambiando esa idea de la pasión política clientelar, que tiene que ver parte con nuestro trabajo y con lo que Michelle decía hace un rato. Pero regreso, bueno, yo soy licenciado en Derecho. Ok, no, pues qué interesante, porque además, pero entonces estudió, digamos que la abogacía, ¿no? En la Facultad de Derecho que de la UNAM. Estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, trabajé un tiempo en Chiapas, regresé aquí a México a trabajar alguna vez y aquí tuve varios encargos públicos, entonces yo tenía el anhelo de regresar a la Facultad de Derecho y regresé a ser profesor, primero de Teoría General del Estado y luego fui profesor de Teoría Política, que tuve la asignatura concursada por oposición. Bueno, y 10 años le dediqué a la Facultad de Derecho. No he regresado, aunque ya Joan y Michelle me llevaron un día ahí y el director me invitó a que yo regresara, porque es opresivo el ambiente del tribunal, da poco tiempo. Y pararse ante un grupo de alumnos, Carol, Claro. No es fácil, porque yo me encontré en la casa de mi yerno un día, yo fui su alumno, y dije, donde diga que el maestro mandaba al adjunto, o no sabía, o no dominaba la materia. Entonces uno está ante un sínodo todos los días de claro. conocimiento, y uno recuerda a los maestros que que el alumno les aprendió algo, ¿no? No, por supuesto. Pero a ver, cuéntenos entonces, ¿de dónde surgió esa vocación de decir, a ver, quiero estudiar Derecho, venirme además pues, de Chiapas acá a la Ciudad de México, ¿no? Dejar a la familia, todo ese reto. A ver, cuéntenos esa historia. Se la describo. La familia mía era una familia de profesores rurales y políticos. Políticos porque ellos hicieron carrera política, muchos de ellos, y ascendieron, llegaron a ser diputados federales, diputados locales,
cuando la militancia política era en un solo partido y se contabilizaba mucho la meritocracia. Entonces el anhelo de ahí no eran licenciados, no tenían una carrera universitaria, porque en Chiapas no había universidad. Entonces, para venir a la Ciudad de México, que estábamos, cuando algunos tíos vinieron a estudiar aquí, estaba a 3 horas en ferrocarril, Wow. a 3 días en ferrocarril, 3 días. 3 días. Y luego cuando vine yo a estudiar a México en 1971, estaba a 24 horas en autobús por la vieja carretera panamericana. Pero vine a hacer el examen de admisión en la UNAM y me quedé a estudiar ahí. Y terminando la carrera me regresé a Chiapas, me regresé a un lugar muy marginado que se llama la Sierra Madre de Chiapas, que está colinda con Guatemala. Y ya me regresé a echar a andar a un programa que se llamaba Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural. Tenía un subsidio del gobierno, pero era una mística total andar allá recorriendo los caminos, viendo el sufrimiento de la gente. Y bueno, pues ahí me eché otra temporada en ese lugar, y en ese tiempo yo fui secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno del Estado, muy jovencito, y como tal tuve el antecedente para ser presidente del tribunal. Empecé a familiarizarme con el derecho del trabajo, porque era una disciplina que parecía que se hubiera quedado anquilosada. Tenía discurso, pero tenía poca aplicabilidad, porque se hablaba del derecho del trabajo, del derecho social, y se le hacía apología. Y ahora sí, como dijo Laplace, como cita Samuel Ramos, un paisano de su papá, de Uruapan, que escribió sobre la identidad del mexicano, dice, hay un Laplace que describió el origen del universo del siglo antepasado, pero este no es ese. Este es un filósofo francés que dijo, en un país donde más se rinde culto a la Constitución es donde sistemáticamente se le viola. Claro, Entonces aquí se echaban unos grandes discursos sobre el derecho del trabajo y la huelga y los sindicatos, pero no había libertad sindical, había charrismo. Y como dice usted, ¿no? Materializarlo, porque muchas veces también pasa eso, está una regulación, está una normativa, pero ¿no? A lo mejor no se materializa, no había eso que usted dice del charrismo, y eso es algo muy interesante porque pues usted ha visto poco a poco cómo ha evolucionado esto. Pues otra vez nos tenemos que ir a un corte comercial, querido magistrado presidente. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Vamos a este corte comercial y regresando vamos a pasar nuestra cápsula académica con la doctora, profesora investigadora del Colmex del Colegio de México, Judith Domínguez. WowMX.tv. WowMX.tv. Wow! Wow! Wow!
Punto.tv. Wow. 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 Wow MX. Punto.tv. Hola amigos de Hilando Contextos, soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, y en esta cápsula académica quiero recomendarte un libro recién publicado por la editorial Aranzadi. Es un libro que aborda desde la perspectiva jurídica los retos jurídicos, económicos que representa el tratar las aguas residuales. ¿Sabías tú que en esta Ciudad de México y en la mayoría de las ciudades grandes de nuestro país, sobre todo las zonas metropolitanas, como puede ser Monterrey, Puebla, Querétaro, León, Tijuana, Ensenada, todas esas grandes ciudades tienen por delante un gran desafío y es gestionar la escasez de agua? Ante ello, hay una propuesta de fuentes alternativas. ¿Qué significa esto? Pues buscar precisamente ya no extraer agua subterránea o utilizar la que está en los ríos, porque aún así esta no alcanza. Para ello se propone reutilizar el agua residual. Por supuesto que para ello primero hay que tratarla y tener todas las medidas de seguridad que ya se conocen en el ámbito internacional y que se han implementado por otros países que van muy avanzados en este hecho. Entre ellos te puedo mencionar Israel, España, que tienen unas situaciones críticas por las condiciones propias climáticas. Entonces buscan fuentes alternas. La Ciudad de México está en esa búsqueda. Es por ello que me parece muy interesante recomendarte la lectura de este libro, ¿Cuál es el desafío del saneamiento de esas aguas residuales? Ya no solo para no contaminar los ríos cuando se descargan aguas negras directamente y que luego obviamente tiene problemas de salud y sobre todo problemas ambientales en el entorno. Este libro permite conocer esa complejidad, esas reformas que son necesarias, tanto jurídicas como económicas. Espero te sea de interés. Nos vemos en la siguiente cápsula académica. Pues ya estamos de vuelta aquí, querida audiencia. Muchas gracias por seguir sintonizándonos desde todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, por supuesto en www.wowmx.tv. Y bueno, claro que agradecer a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo el último programa que tenemos de este año. Así es, se nos ha ido rapidísimo. Y qué mejor, querida audiencia, que cerrar con broche de oro que con el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Así es que continuando con esta entrevista, querido doctor Plácido, a mí me gustaría leer un poquito las preguntas que nos están haciendo, agradecer por supuesto a todas las personas que nos hacen favor de escribir a través de este nuevo chat que tenemos y que el día de hoy estamos implementando. Voy a dar el teléfono, que es el 56 33 36 65 43. Y bueno, la pregunta es de César Medellín y pregunta: ¿qué es en lo que está trabajando para la igualdad laboral y la no discriminación? Sí, bueno, ya se ha trabajado y no es el trabajo ni de un órgano del gobierno, ni de un magistrado, ni de una
persona. El trabajo es un proceso que construido con la energía de hombres y mujeres, más mujeres que hombres, para lograr la igualdad la igualdad de género. Y esta igualdad de género, por supuesto, repercute ahí en el tribunal. Repercute porque nosotros la asumimos. Tenemos una comisión de igualdad de género y tenemos los acuerdos, los compromisos de juzgar con perspectiva de género. Es decir, los laudos del tribunal tienen que ir con esa carga de perspectiva de género, porque así nos obligan, no solo los acuerdos que tenemos aquí con los órganos del Poder Judicial, sino ya los tratados internacionales sobre derechos humanos, es juzgar con perspectiva de género. Pero yo empecé diciéndole que no es producto de cuota. Las cuotas ya están superadas, es decir, deben ser 3 mujeres, 3 hombres, etcétera. No, sino el papel que juegue una mujer en la productividad, en las decisiones, en el mando, no que estén nada más como un símbolo. Es decir, a ver, hay tantas mujeres, por supuesto, en el tribunal hay muchas, la mayoría de trabajadoras son mujeres, la mayoría de abogadas son mujeres que hacen el trabajo en estudio, en las Secretaría de Estudio y Cuenta, las secretarias proyectistas, en la Secretaría General de Acuerdos. Conmigo han llegado muchas mujeres, he nombrado más mujeres que hombres. Por ejemplo, la Procuradora de la Defensa del Trabajo, desde que se fundó la Procuraduría, es la primera mujer que ocupa ese lugar. Bueno, hay una gran tarea que hacer en la ley, pero más en la realidad, para la perspectiva de género, porque el problema no está en la forma, no está en el deber ser, está en el ser, está en la conducta de los seres humanos, y esa es la que tiene que cambiar. Sí, por supuesto. Y además, esto que señala es muy interesante, porque cuántas veces también hay 2 cosas. Uno, hay pocas mujeres en los espacios laborales. En este caso usted nos dice hay muchos espacios laborales, algo positivo. Y la otra es, a lo mejor esos espacios laborales no son como de mandos medios superiores, siempre son mandos bajos. Entonces, lograr, como usted dice, una igualdad sustantiva siempre fortalece. Y por supuesto, felicitarles que a lo largo de todos estos años han estado implementando lo que nos comenta de juzgar con perspectiva de género, que ya las personas que están a su cargo y que trabajan en el Tribunal Federal juzguen con esta perspectiva de género, que es algo importantísimo. Ahora, a ver, hay otra cosa que yo le quiero preguntar. Muchas veces las personas que pues vienen acá al programa, pues son expertos, o sea, tienen expertise en un tema, ¿no? Sin embargo, como usted pues es todo terreno, querido magistrado, pues la verdad me voy a atrever aquí a balconearlo y a preguntarle de todo un poco. Y una de esas cosas que le quiero preguntar es, a ver, en Chiapas, cuéntenos su postura, ¿no? Como magistrado presidente, ¿cómo ve usted a su entidad? ¿Cómo ve los temas, por ejemplo, tan graves como de la migración? ¿No? ¿Cuál es su perspectiva de eso? Perdón que lo saque radicalmente, pero lo que le digo, de repente hay gente que nos dice, no, a mí solo pregúntame de mi cargo, ¿no? Y usted dijo, pues yo soy todo terreno, entonces va la pregunta, querido magistrado. A mí pregúnteme, Carol, de lo que yo pueda contestar. Lo que no se pueda contestar, bueno, ya no me lo pregunte. Pero yo soy un chiapaneco, soy un actor de la vida pública de Chiapas y de la vida social de Chiapas. He dedicado gran parte de mi vida a conocer y aprender Chiapas. No conozco su historia nada más, porque se aprende en libros, sino he buscado desentrañar el ser de Chiapas, de esa tierra donde prevalece tanto la injusticia. Siempre damos notas sobre injusticia. Mire, hace unos 5 días, murieron en Chiapas 55 migrantes. Fue un acontecimiento muy doloroso, porque, como le decía a alguien, me dijo alguien, la gente muere, sí, pero mueren en un avión 150 pasajeros que no lo deseamos. No, claro. Pero bueno, tienen identidad, tienen nombre, tuvieron para viajar en avión. Gentes que vienen buscando la vida
la vida, no solo la comida, el sustento, sino la vida. Un modo de vivir que vienen huyendo de la miseria, de las condiciones tan graves de injusticia y que vengan a perder la vida por la avaricia, por la corrupción, por la ignorancia de que de todas formas podían entrar a nuestro país. En este fenómeno migratorio que estamos viendo y viviendo, que yo creo que no lo hemos visto desde los tiempos de Moisés, que no sé en qué año fue, porque no hay registro. Todos los registros vienen unos años 1000 antes de Cristo y hasta la fecha posterior al nacimiento de Cristo. Pero no sé, se pierde en la noche del tiempo el éxodo de los judíos por 40 años en el desierto, al menos así nos lo enseñaron, o así lo aprendimos. Bueno, ahora lo que nosotros vemos es esa migración masiva que no habíamos visto, miles de gentes marchando, y hay que pensar en todo lo que representa y lo que impacta el ver caminando a 2,000, 3,000, 4,000 gentes, a veces familias enteras con niños. Y desafortunadamente Chiapas, esa tierra de tanta injusticia, es la puerta. Claro. Porque no hay otra. No, Es la puerta de Centroamérica. Y ver cómo las condiciones sociales de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, pues en Nicaragua inexplicablemente no hay tanta migración. En Costa Rica tampoco. Los costarricenses tienen un cierto nivel de vida. Los panameños, por supuesto. Pero pasa uno el canal de Panamá y empieza ecuatorianos, bolivianos, venezolanos, la emigración. Y todas las Antillas, particularmente los haitianos. Y la gente migra porque no tiene la mínima esperanza, la mínima expectativa de vida. Que, perdón que lo interrumpa, que eso es algo fundamental, ¿no? Cuando ya la gente pierde esa esperanza, que es lo que hay que motivar a que la gente tenga esperanza, que pueda tener una mejor calidad de vida. Magistrado, me están diciendo que tenemos 2 minutos, entonces en estos 2 minutos vamos de a terminar cierre, en 2 minutos. Yo además de que terminar, quisiera pedirle un favor. ¿Sí? Si la gente quiere escribirle, si la gente quiere acercarse, tengo entendido que próximamente va a tener usted su informe, cómo lo podemos ver, cómo lo podemos contactar, y por supuesto ustedes, nada más y nada menos que nuestro último invitado de lujo de este año, algo que le quisiera desear para el siguiente año a nuestra querida audiencia de Hilando Contextos y de Wow MX. Bueno, pues la primera, que Hilando Contextos y Carol Orozco me reciban empezando el año, que sea el último del año, pero que arranquemos el año nosotros podamos hablar, platicar de la vida nacional, y también, por supuesto, del trabajo, del derecho del trabajo y los derechos de los trabajadores al servicio del gobierno, al servicio del Estado, como dice la ley. El miércoles a las 10 de la mañana en el Salón Revolución daré un informe sobre lo que aconteció este año en el trabajo del tribunal. Y bueno, pues ahí los invito a que lo vean por las vías virtuales, porque no hay mucho espacio todavía. Sí, claro, la pandemia todavía está. Las medidas de seguridad sanitaria están. Muchas gracias, Carol. No, hombre, al Muchas contrario, gracias. De verdad, y por supuesto, ya ahorita usted lo dijo al aire, ya lo dijo al aire, entonces créame que el próximo año usted va a ser de los invitados de honor para seguir charlando y que nos siga contando de toda esta perspectiva, de esta trayectoria. Para mí ha sido un gran honor tenerlos, y querida audiencia, yo por supuesto quiero agradecer siempre a todas las personas que hacen posible que se haga este programa, y en especial en este caso agradezco a los abogados Michelle Azuara, Joan Talentino, porque ustedes me apoyaron a que viniera aquí el magistrado presidente. Desearles también, querida audiencia, un año maravilloso, una Navidad increíble, que el próximo año tengan grandes bendiciones, y yo soy Carol Orozco, nos vemos el próximo año. Hola amigas y amigos de Hilando Contextos, soy Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo y tengo el gusto de traerles la nueva cápsula viajera. En este caso, quiero hablar de las restricciones que están imponiendo algunos países para ingresar a su territorio. Durante los últimos meses habíamos visto una tendencia creciente de apertura, de recibir al turismo. Sin embargo, con la variante Omicron, los países se han vuelto mucho más conservadores en la forma de estar recibiendo viajeros. Y no solo los extranjeros, sino también los nacionales.
Y en este caso encontramos que 3 países de gran afluencia de turismo están imponiendo pruebas para ingresar. Estoy hablando en particular de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En el caso de Estados Unidos, ese país es muy importante por su cercanía a México y que es un destino importante para turismo, pero también para negocios. En este caso, van a estar exigiendo una prueba COVID que sea negativa 24 horas antes del viaje. Por su parte, Inglaterra o Reino Unido y Francia van a estar solicitando una prueba 48 horas antes de estar tomando nuestro vuelo hacia el viejo continente. Es importante considerar que esto aplica normalmente para mayores de 12 años. Y lo bueno es que estas pruebas pueden ser, además de las de PCR, de antígenos, que suelen ser más baratas y más rápidas. Sin embargo, queda el miedo de que no vamos a estar tranquilos para viajar hasta que tengamos nuestra prueba poco tiempo antes. También me gustaría recordarles que en el caso de Francia es importante adquirir el pasaporte sanitario que se obtiene a la llegada en distintas farmacias con la información que nosotros estamos llevando de vacunación. Entonces, además de la prueba, el requisito previo que se mantiene es que tenemos que tener nuestro esquema completo de vacunación con aquellas vacunas que acepta cada uno de los países. En el caso de Estados Unidos, aceptadas por la FDA o por la Organización Mundial de la Salud, y en el caso de Francia y del Reino Unido, por la Comisión Europea de Medicina o EMA. No todas las vacunas lamentablemente están siendo aceptadas y es importante verificar que las nuestras sí lo sean previo a adquirir un viaje. No duden en consultar información más detallada en www.zorroxmundo.com y si tienen preguntas dejándolas saber en nuestras redes sociales en @zorroxmundo en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la próxima cápsula viajera y muchas gracias. Wow. MX.tv